Saludo en el nombre del Señor Jesucristo y por unos breves momentos quiero compartir con ustedes sobre Efesios capítulo 4, versículo 11, donde la Escritura dice: y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hasta llegar a la medida de la estatura del Señor Jesucristo, porque ese es nuestro mensaje. Entonces, el mensaje traído por Dios a través del profeta, el hermano William Branham, fue para traernos, llevarnos a nosotros a una estatura de un varón perfecto, a la estatura de un hombre perfecto, siendo Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, Dios mismo, la Escritura dice, Dios mismo constituyó, es decir, estos oficios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron constituidos por Dios mismo. Y estos oficios vienen predestinados. Así como Moisés nació siendo un profeta, así como el hermano Branham nació siendo un profeta, así también este ministerio quíntuple ha sido ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo para edificar el cuerpo de Cristo. Son diferentes oficios y podríamos decir, digamos, con toda certeza, que el oficio de un apóstol, el apóstol, es, hoy día le llaman misioneros, ¿ya? Pero un apóstol, sí es un misionero, pero un apóstol es un enviado. Apóstol significa enviado. Quien los envía es el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las características de un apóstol? Un apóstol, primero, siendo bien escritural, tiene todo el consejo de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, porque no he rehuido de anunciaros, hermanos, todo el consejo de Dios. Él como apóstol tenía todo el consejo de Dios, es decir, una visión apostólica, una visión de todo el consejo de Dios. Ahora, y las señales de apóstol le seguían a Pablo. Y son, digamos, características, la verdad, de todo verdadero ministerio. El ministerio de Pablo, el apóstol San Pablo, tenía tres partes sobresalientes. Primero que todo, Pablo era absolutamente fiel a la palabra de Dios, de tal modo que él dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Él era absolutamente fiel a la palabra de Dios. Entonces también dijo en una ocasión que había tenido que reprender a Pedro, el apóstol Pedro, cara a cara, porque su conducta era de reprochar. Entonces, eso indica que este apóstol, su fidelidad a la palabra era completa, absoluta. Entonces, y esa característica tiene que estar en todo ministerio, no solamente en el ministerio de un apóstol. ¿Ya? En todo ministerio, sea profeta, sea evangelista, pastor o maestro. El ministerio de Jesucristo absolutamente debe ser fiel a toda la palabra que sale de la boca de Dios. Como dice Mateo 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Pablo no solamente era absolutamente fiel a la palabra, sino que también él predicaba el evangelio en el poder de la resurrección de Jesucristo. Por eso él podía decir, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu Santo y poder. Ahora podríamos preguntarle al gran apóstol, ¿y por qué lo hiciste así, Pablo? Y él dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría o conocimiento de hombres o de algún hombre, más en el poder de Dios.
Si nosotros vemos realmente la manifestación del poder de Dios, eso no puede ser puesto en duda, ¿ya? La teología de alguien puede ser cuestionada y puede ser confrontada con la Escritura, pero cuando Dios sana, confirma su palabra, ¿cierto? Y sana a los enfermos, levanta a los muertos, le da vista al ciego, el cojo camina, el paralítico se pone de pie, etcétera. Entonces, esa es la vindicación, digamos, ¿cierto? De el poder de la resurrección de Jesucristo obrando en ese ministerio. Entonces, dicho de otra forma, el ministerio de Pablo se movía en el poder sobrenatural de la resurrección de Jesucristo. Por eso que él podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la tercera parte del ministerio de este gran apóstol era que él tenía la evidencia de ser apóstol. Él dijo, si para los otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado. Y Pablo, la verdad, como lo dice el profeta, él alimentaba a multitudes de creyentes. Ahí podemos ver sus cartas a los corintios, predicándole a los corintios, predicándole a los romanos, a los hebreos, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios. Entonces, bueno, Pablo era un misionero, un apóstol. Y un apóstol no es un pastor. Un pastor, él siempre permanece con sus ovejas. Vamos a hablar acerca de eso un poco. Después viene, ¿cierto? Lo primero que Dios puso entonces es un apóstol porque él tiene todo el consejo de Dios, el apóstol, ¿ya? Y el apóstol hoy día le llaman un misionero. Y él anda, ¿cierto? Enviado por Dios, enviado por el Espíritu del Señor, ¿ya? A ir a ciertos lugares para levantar una obra, ir a confirmar otros lugares, etc. ¿Ya? Pues él tiene todo el consejo de Dios, esa es su estructura para enseñar y para predicar. Luego tenemos, ¿cierto?, apóstoles, profetas, plural, profeta. Y un profeta en el Nuevo Testamento es un predicador. Un predicador, uno que anuncia el Evangelio, ¿ya? Ese es un profeta, ¿ya? Pero un profeta, existen profetas mayores y profetas menores. El hermano Branham fue un profeta mayor porque él trajo la palabra para la edad. Y después de él, por supuesto, que tienen que haber profetas, plural, ¿ya? Los cuales van a predicar, van a profetizar lo que ya el Espíritu Santo habló por boca del profeta mayor, es decir, por boca del mensajero de la edad. Pero repito que un profeta es un predicador. Y luego viene, ¿cierto?, evangelistas. Felipe, ¿cierto?, él era un evangelista. Y como evangelista, el hermano Branham dijo que un evangelista es una llama de fuego. Va a una ciudad como fue Felipe fue a Samaria y se encendió Samaria en un avivamiento. ¿Por qué? Porque Felipe les empezó a predicar en el nombre del Señor Jesucristo y los bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero también les predicaba la palabra y sanaba a los enfermos. Es decir, el ministerio de Felipe, ¿cierto?, como un evangelista, Dios lo confirmaba con maravillas, prodigios y señales. Entonces, porque había gran gozo en aquella ciudad, dice la Biblia, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, porque los enfermos eran sanados, etc. Pero también dice la Escritura que cuando en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y dice, los cuales una vez que vinieron a Cesarea, ¿cierto?, a Cesarea, les impusieron las manos a los que habían creído, a los creyentes que habían sido bautizados. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Porque la Escritura dice que aún no habían recibido el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ahí mismo en ese capítulo, en el libro de los Hechos, se señala que recibir la palabra de Dios es ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, si usted
o alguno no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no ha recibido la palabra de Dios. Porque la orden es, cierto, en Hechos 2:38, es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la receta eterna, ¿ya? Y ese es el mandamiento que el Espíritu del Señor habló a través de la boca del apóstol Pedro. Y luego de los evangelistas tenemos a los pastores. Los pastores, dice el hermano Branham, es el animal de carga del equipo, es el buey de carga quiero decir. ¿Por qué? Porque lleva los gravámenes de la iglesia, lleva las cargas de los hermanos, él conoce íntimamente, digamos, la vida de sus ovejitas, y entonces él los ayuda a caminar llevando sus cargas. Ahora aún yo conozco a muchos pastores que hacen la labor de evangelista y en eso hierran el camino o hacen labor de un apóstol y se van, dejan la congregación y se van digamos, a otros países por un tiempo. Y la congregación se resiente de eso y reclama eso. Dice, pero ¿cómo? Si un pastor debe estar con sus ovejas, ¿por qué el pastor se ha ido, digamos, a hacer una obra evangelística a otro lugar o a hacer una obra misionera? Bueno, ese es el punto. Es porque todavía no conocen cuál es, digamos, es ciertamente su llamado. Entonces el pastor es un animal de carga, es un buey de carga, lleva los gravámenes de la iglesia, ¿ya? Y él conoce a sus ovejas, como dijo nuestro bendito Señor Jesucristo, yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Entonces, un pastor es un oficio que puede sentarse en medio de dos familias que están distanciadas y él de una forma, a través de lo que Dios le ha dado, unir a esas familias para que sigan caminando en armonía, ¿ya? Ese es un pastor. Bueno, y él, por supuesto, que debe tener la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, y después viene el maestro. Y el maestro es como, cierto, diríamos humanamente, como un médico cirujano. ¿Quién puede el arsenalero o una enfermera, un enfermero o un técnico, cierto, un tecnólogo médico, no pueden tomar el lugar de un cirujano? Porque un cirujano, digamos, él ha sido entrenado, se ha entrenado para la cirugía, ¿cierto? Para romper, abrir la piel, hacer una incisión y para sacar un tejido, reseccionar un tejido que está mal o deteriorado y después suturar, ¿cierto? Y bueno, y todo eso lo hace bajo anestesia. Entonces, es decir, el paciente no se da cuenta porque está dormido cuando el cirujano, el médico cirujano le saca el tumor. Y después, una vez que ha sacado el tumor, ¿cierto? Como decía recién, el médico, el cirujano, digamos, cierra todo eso, obtura todo eso, y después el paciente se empieza a recuperar, pero el paciente nunca supo cómo le sacó el tumor. Y asimismo es, yo diría, un maestro que Dios ha puesto en la iglesia, digamos, usando palabras como parecomia, palabras en el griego y haciendo más profundo, dándole más sentido a esas palabras, porque él ha estudiado cada palabra compleja, digamos, para alguno de nosotros. Entonces, eso es, que el Señor Jesucristo les bendiga. Quería hacer un pequeño saludo acerca de Efesios 4:11. Efesios 4:11, ellos son los que traen las virtudes a la novia, de Jesucristo. Es decir, entonces, nosotros tenemos que estar identificados, porque este es un tiempo apostólico. Tenemos que identificar a los verdaderos apóstoles, a verdaderos profetas, a verdaderos evangelistas, a verdaderos pastores y a verdaderos maestros. Tenemos que identificarlos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy pronta oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.